Bueno, buenas noches, hermanos, bienvenidos. Hoy damos inicio a una nueva clase con la hermana María Yesni Ferro Jiménez. Va una materia hermosa, realmente tiene que ver con mucho de lo que hacemos en este ministerio. Vamos a dar una materia que para todos es muy importante y todos debemos estudiarla. De hecho, a partir del diplomado pasado, que empezamos con esta materia, y se ha venido dando, incluso los estudiantes, nosotros como estudiantes, los que aparecíamos como maestros y personal de apoyo, ZZ, todos que somos iguales, eh, nos preocupamos por estudiarla. Realmente esta metodología tienen que aprenderla porque es cristiana, no es Ya, ya, ninguna otra ¿qué tráfico? pedagogía para enseñanza cristiana. Entonces, la hermana María Yesmi, los dejo con ella, la audiencia es suya, hermana Yesmi, y ya después miraremos cómo vamos dando la información a ustedes. Y ya ustedes conocen toda la información, los horarios, lo demás. Ella se lo explicará y adelante, hermana, la audiencia es suya. Bueno, muy buenas noches para todos. Es una bendición de Dios y un privilegio poder estar con ustedes en este proceso de formación y aprendizaje que estamos todos en el diplomado. Y tal como dice nuestro hermano Daniel, esta es una, como todas de las asignaturas, importante en este proceso de aprendizaje, pero también de el querer enseñar la palabra del Señor. Entonces, antes de iniciar nuestro tiempo de clase y antes de avanzar en mi presentación, vamos a hacer nuestro devocional entregándole este tiempo al Señor, que es el que nos dirige y nos permite hacer todo. Entonces, pues presento a la hermana Karen Vera, que nos va a estar acompañando con los devocionales y le cedo el espacio a ella. Buenas noches, me bendiga. Les saluda Carmen Vera. Yo soy de Ecuador. Voy a compartir pues con ustedes en esta noche una pequeña reflexión. Déjenme compartir. ¿Ya? Me acompañan a leer en Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Pero los que esperan en Jehová, esperar en este contexto es sinónimo de creer, de confiar, de aguardar con esperanza y expectativas en el Señor. Aquellos que lo hacen o lo hacemos, tenemos una gran ventaja de tener al Señor como nuestra fuerza personal. Nosotros podemos como humanos experimentar debilidad, fragilidad, pero no estamos solos. Por nuestra fe tenemos pues en el Señor esa fuente de renovación, de fuerzas, de energía. Entonces todos los que, como hace énfasis en este versículo, los que esperan, no confiamos solo en nosotros mismos, sino que ni en posesiones materiales, ni en ídolos, ni en gobernantes, ni en cualquier otra persona, sino que nosotros depositamos nuestra fe y nuestra confianza en el Señor y Él es el que nos, pues, renueva esas fuerzas y esas energías. Dice que tendrán nuevas fuerzas los que esperan en Jehová. Es como decíamos, como seres humanos nos agotamos, ¿verdad? Es normal sentirse agotado mental, emocionalmente, físicamente, pero nosotros no estamos solos, ¿verdad? Como seres humanos sí nos cansamos, pero en el Señor nosotros recargamos esas energías. Esa es la fuente correcta de energía para cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos depositamos en Él, cuando dependemos de Él, en sus brazos, pues nosotros encontramos alivio, fortaleza. Y aquí el
profeta pues nos revela a través de la palabra de Dios 3 metáforas de superación, como primero lo compara con el águila, con un corredor y con un caminante. Dice que levantarán las alas como las águilas. El águila es un ave de presa conocida por su gran fuerza, vigor, enfoque, perseverancia, valentía y paciencia. Entonces, estas aves, dice, cuando atraviesan turbulencias, ráfagas de aire o tormenta, se equilibran y buscan refugio en las rocas elevadas. Del mismo modo, pues cada uno de nosotros, ¿verdad? Los que vivimos y confiamos en el Señor, buscamos en Él, así como el águila busca pues en las rocas elevadas, nosotros buscamos en el Señor esa estabilidad, ese refugio, ¿verdad? El vuelo del águila se dice que es excepcional dada la potencia de sus capacidades aerodinámicas, que sus enormes alas le permiten volar a gran altura, recorriendo largas distancias, como pocos otros animales lo pueden hacer. Entonces, la fuerza y estructura de sus alas soportan bien su peso, el de sus crías o el de sus presas. Entonces, el volar alto como águilas es algo extraordinario, hecho por Dios, y Él nos pone esta metáfora que cada uno de nosotros pues podemos ser como esas águilas que superan todas las dificultades y que permanecen pues firmes en el rumbo de su vuelo en el cielo, en las grandes alturas. Dice, correrán y no se cansarán. Imagínense, si nosotros pudiésemos correr sin cansarnos, los atletas sería buenísimo para ellos, ¿verdad? Sí, sería fantástico, pero correr se trata de querer avanzar con rapidez hacia un objetivo. Sin embargo, a nosotros la fatiga, el agotamiento, pues son impedimentos naturales que a nosotros nos impiden continuar en esa carrera. Pero porque tenemos limitaciones físicas, pero tenemos que superar esos desafíos. Y nosotros, si pudiéramos correr sin cansarnos, impresionante. Entonces dice el Señor que a los que permanecen en Dios, permanecen activos, seguirán corriendo la carrera sin cansarse. Esa fortaleza no proviene de nuestro propio esfuerzo, sino que esas fuerzas vienen de Dios. Él es el que nos lo otorga. No nuestras riquezas, sino que es el Señor. Dice que caminarán y no se fatigarán, ¿verdad? En momentos en la vida que es más sabio, ¿verdad? No correr, sino caminar, ir despacio, pero sin embargo la caminata también fatiga los músculos, fatiga las piernas, ¿verdad? Pero solo es el poder de Dios que puede concedernos a todos aquellos que esperamos en Él la gracia de caminar y no fatigarse, ¿verdad? Porque humanamente para nosotros lo que nos espera es el cansancio, pero también eso nos desanima. Pero nosotros en el Señor, pues Él es el que nos alivia. Él dijo también en su palabra que vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, ¿verdad? Y yo os haré descansar. Entonces, pues en resumen, esta es una promesa de esperanza, de fortaleza para todos aquellos que buscamos a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Entonces, pues debemos de esperar en Él para poder experimentar esa renovación de fuerzas que nos permita a nosotros superar cualquier dificultad y para seguir avanzando adelante. Amén. Entonces, terminamos. Muchas gracias, hermana Karen. Carmen, ¿oramos? Sí, hermana. Amén. Sí. Oramos, bendito Dios y Padre eterno, le damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos en esta noche. Le pedimos que sea usted tomando el control, que sea usted, bendito Dios, pues quitando toda dificultad, que todos puedan conectarse al Zoom, que puedan mantener la conectividad del Internet y sea usted despejando, Señor, todo lo que nos impida concentrarnos en la enseñanza, sea usted abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento y dándonos sabiduría, Señor,
para aprender en esta noche. Se lo pedimos y damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Amén, muchas gracias. Después de esta gran reflexión, meditación de la palabra y entregar este tiempo al Señor, pues vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. ¿Cómo se llama nuestra clase de hoy? El mensajero en los procesos formativos, ¿cierto? Tenemos un equipo maravilloso, los que vamos a estar acompañándoles durante estas 4 clases, estos próximos 4 martes, que con la ayuda del Señor nos vamos a estar viendo. Entonces está pues la hermana Carmen Vera, que ustedes ya tuvieron la oportunidad de conocerla. Está la hermana, por ahí no la veo, la hermana Angelita Santiago también, que nos está apoyando en nuestras clases, y el hermano José David Moreno, que también está ahí en pantalla, y él va a estar apoyando en toda la parte de plataforma, en lo que podamos necesitar dentro del diplomado. Y esta servidora, mi nombre es María Yesmi Fierro Jiménez, tengo 39 años, soy del país Colombia, de la ciudad de San José de Guaviare. Para mí realmente es un privilegio. Alguna vez, como ustedes, también estuve en ese proceso maravilloso de formación de diplomado, y pues el Señor le ha placido que sigamos en este ministerio aportando desde lo que Él nos ha dado para edificarnos y crecer. Amén. ¿Qué más les cuento de mí? Llevo varios años trabajando desde el área formativa, tanto con un colegio que el Señor nos ha permitido constituir con mi esposo, con el que ya llevamos alrededor de unos 20 años juntos, y como familia tenemos ese proyecto, un colegio donde tenemos estudiantes desde 1 año hasta segundo de bachillerato. Entonces es un privilegio en el que el Señor me ha permitido en esa área trabajar desde la perspectiva de pedagogía, y también en el servicio de nuestra iglesia, en el servicio de este ministerio. Y pues la idea es que juntos sigamos creciendo, sigamos aprendiendo y sigamos en este gran proceso día a día. Voy a compartirles el sílabo, ¿sí? Para que conozcamos un poquito la dinámica que vamos a tener durante esos 4 clases. Mi motivación y mi invitación es a que estemos activos en las clases, a que estemos, pues entremos a las clases y nos quedemos desde el principio hasta el final. ¿Listo? Porque así es como se va a tener en cuenta la asistencia. Bueno, me cuentan si pueden ver mi pantalla. Perfecto. ¿A ver? Sí se ve, perfecto. Bueno, entonces, como les decía, esta clase se llama El Mensajero y sus procesos de formación. O también, pues, hemos venido trabajando como pedagogía cristiana. Es una modalidad virtual donde tenemos 12 horas de intensidad. Estaremos reunidos en estas fechas de este mes, todos los martes a las 7 de la noche, aproximadamente hasta las 9 de la noche. Y este es nuestro equipo, de ahí están los números de teléfonos que se va a subir a la plataforma para que ustedes, pues, si se les presenta alguna inquietud o algo en lo que podamos apoyarle, tenemos toda la disposición de hacerlo. El libro con el que vamos a trabajar durante estas clases se llama Las 7 leyes del aprendizaje, de Bruce Wilkinson, ¿sí? Sobre el cual nos afianzamos para enseñar desde el punto de vista bíblico. Entonces, la justificación dice que para lograr una enseñanza verdaderamente transformadora, estas leyes no solo presentan principios prácticos para mejorar la forma en que se enseña, sino que también ayudan a que el aprendizaje tenga un impacto profundo y duradero en la vida del estudiante. Wilkinson enseña que el aprendizaje efectivo no ocurre por casualidad, sino cuando se consiguen ciertas leyes que Dios mismo ha establecido para facilitar la comprensión, la retención y la aplicación del conocimiento. Aplicar estas leyes permite al maestro identificar claramente su propósito,
conectar el contenido con la experiencia del alumno y motivarlo a aplicar lo aprendido en su vida diaria. Además, estas leyes promueven un enfoque centrado en el alumno, fortalecen la relación entre el maestro y estudiante y elevan la calidad educativa, especialmente en contextos de formación cristiana o cristianos, donde el objetivo final es la transformación del carácter y no solo la transmisión de la información. Por eso, conocerás a través de todas estas 7 leyes cómo aplicarlas y que es clave para cualquier educador comprometido con una enseñanza significativa y con propósito. Entonces vamos a ver inicialmente una introducción, un marco introductorio acerca de la historia un poco de la pedagogía, ¿cierto? De manera muy general, yo sé que aquí pueden haber maestros que saben que si nos centramos a profundizar, pues no serían suficientes 4 clases, pero la idea sí es que tengamos un contexto general de la pedagogía, un enfoque desde lo bíblico, ¿sí? Y vamos de ahí a entrar a lleno con las 7 leyes del aprendizaje de nuestro autor Bruce Wilkinson. Las actividades que vamos a hacer una evaluación acerca de los conceptos que vamos a evaluar, vamos a ver hoy. Y al final, una evaluación donde la idea es retroalimentar lo que hemos aprendido durante estas 7 lecciones. Estas 2 evaluaciones tendrá cada una puntuación del 40% y la asistencia tendrá una puntuación del 20% para el total de la asignatura. Por eso les decía que es importante y es indispensable que ustedes pues se conecten a las clases. Además porque ese es el propósito, ¿no? De unirnos y empezar a aprender para eso estamos acá. Bueno, para empezar, quisiera escucharlos y que algunos me dijeran para ustedes qué es pedagogía cristiana. Buenas noches, David. Para mí, pedagogía cristiana sería el conjunto de principios, preceptos, normas y conocimientos basados en una enseñanza cristocéntrica, que hable de Cristo y se desenvuelva alrededor de él y bajo sus principios. Bueno, hay términos muy importantes, ¿no? Hablamos de enseñanza, de normas, de enseñanza cristocéntrica. Muy bien. ¿Quién más? Se basa en la educación de la persona. Muy bien. Ivana, gracias. ¿Quién más? Puede ser que la pedagogía se involucre o trate más en la manera en la que se aprende una enseñanza, en la manera en la que la persona puede recibir la enseñanza y no solamente recibirla, sino desde un punto de vista cómo el comunicador la imparte para que la persona la pueda recibir de una manera adecuada y sea receptiva. Muy bien. Yo los invito y les voy a dar 5 minuticos para que en una hoja o en el cuaderno que ustedes tienen ahí escriban su concepto. Para ustedes, ¿qué es pedagogía cristiana o educación cristiana? Eso no me lo tienen que presentar a mí, pero sí es necesario que todos lo hagan. Cada uno va a escribir algo muy concreto, qué es educación o qué es pedagogía cristiana para ustedes. Olga, tiene la manita levantada. Buenas noches. Sí, mi hermana, pues quería dar como mi opinión en lo que entiendo que es la pedagogía cristiana, que sería como los métodos formativos eh, correspondientes a la Biblia, a la forma en que vamos a enseñar la palabra de Dios. No sé, es algo pues Perfecto. que opino, pienso. Gracias, hermana. Muy bien, listo. Entonces escríbelo. Esmeralda, Buenas noches, hermana. ¿cómo estás? Pues siendo la pedagogía la ciencia que da razón de cómo se enseña en general, pues yo tomaría este concepto agregado de cristiano porque pues
eso viene desde el principio del Génesis, como se Amén. enseñaba, ¿no? Entonces, es la pedagogía que da razón de la forma como enseñaba, podría ser, se enseñaba en el pueblo de Israel y cómo Cristo enseñaba. Muy bien. Excelente, Esmeralda. Listo. 2 minuticos para que acabe, un minutico más bien, para que acabemos de concretar lo que estamos escribiendo y arrancamos. ¿Por qué es tan importante? Porque yo al final la idea es que hoy ustedes escriban desde lo que ustedes piensan, lo que se les ocurre, está bien. ¿Qué es la definición para ustedes que sería pedagogía o educación cristiana? Y al final de la última clase vamos a hacer el mismo ejercicio, vamos a ver cómo ese concepto, si sigue igual o cambió en algo. Nuris. Listo. Buenas noches, maestra ¿Cómo estás? y hermanos. Bien, gracias a Dios. Bueno, yo entiendo por pedagogía como la ciencia o el arte que se tienen en cuenta en los procesos de enseñanza-aprendizaje, los cuales contempla el método, la metodología, los recursos didácticos y todas aquellas ayudas que el maestro, con el cual el maestro se apoya para dictar una enseñanza integral y evidenciar que la orientación del tema fue captado por los estudiantes. Ahora, con referente al concepto cristiano, el mejor ejemplo de pedagogía nos lo dio el maestro de Jesús. Jesús se usó parábolas, Jesús usó todos los recursos que tenía a su alrededor, la arena, el agua, todo lo que él, para transmitir un mensaje, para transmitir una enseñanza. Entonces, si complementamos los dos conceptos de pedagogía cristiana, es todo lo que nosotros como maestros, como pedagogos, podemos utilizar para la enseñanza de la palabra de Dios. Muy bien, Noris, gracias. Bueno, pues yo creo que ya todos hicimos nuestro ejercicio, ¿listo? Bueno, voy a compartir pantalla y vamos a seguir trabajando este tema. ¿Me cuentan si la ven? Yo voy a cerrar mi cámara para que no se me afecte tanto el internet. ¿La ven? Sí, perfecto. Bueno, como les decía, vamos a ver sobre inicialmente los conceptos generales de la pedagogía, 2, el propósito de la pedagogía cristiana y 3, vamos a hacer el estudio de las 7 leyes del aprendizaje del hermano Bruce Wilkinson. ¿Listo? Entonces, el objetivo o el propósito mejor, de esta clase es inspirar al pueblo de Dios a prepararse en los principios de la enseñanza de Jesús como fundamento para desarrollar su ministerio con excelencia y con eficiencia. Amén. Iniciamos nuestra enseñanza con este verso de Marcos 6:34, que dice: al desembarcar, él vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Cuál fue la acción aquí de Jesús? Ver. Sí. ¿Qué más? Comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles. Muy bien. Tuvo compasión. Y en esa compasión quiso enseñarles muchas cosas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque veía que su pueblo perecía por falta de conocimiento. ¿Conocimiento de qué? De su palabra. Entonces, hoy usted y yo estamos llamados. Jesús nos ha llamado a compartir ese ministerio maravilloso de enseñar. Maestro, cuando hablamos de maestro, hablamos que, o podemos pensar que es uno de los términos más empleados para referirse a Jesús,
Si vemos cuántas veces en la palabra encontramos que a él se referían como maestro, ¿verdad? Y el título que él recibía como maestro no era una muletilla o porque simplemente querían hablar con él por respeto, sino porque realmente era un título que recibió con toda autoridad, ¿cierto? Porque impartía sabiduría en cada enseñanza que él daba, ¿cierto? Esencialmente por la dedicación, por el compromiso que Jesús mostró con la enseñanza y el aprendizaje. Cuando vio, ¿cierto? Tuvo compasión, era un maestro que no simplemente se preocupaba o simplemente daba un mensaje, sino que se preocupaba por cada persona, que aprendiera, que comprendiera y llevara a su vida esa enseñanza, ese mensaje de salvación, ese mensaje de transformación que él trajo, ¿cierto? Para cada uno de nosotros. Siendo así hoy el mejor modelo de maestro para quienes anhelamos seguir sus pasos en el ministerio. Como algunos hermanos nos decían, el mejor modelo. Yo sé que aquí hay pedagogos, por lo que vi, hablamos de modelos, hablamos de corrientes, hablamos de teóricos, ¿cierto? Pensadores desde la pedagogía, pero hoy nos vamos a centrar en esta clase en el mejor maestro, en el maestro por excelencia al cual nosotros seguimos y del cual vamos a aprender, que es Jesús. ¿Qué vamos a aprender de Jesús? De él tenemos que aprenderlo todo, pero en esencial, cómo él enseñaba, cómo él entregaba su corazón en cada mensaje, y cómo se detenía con cada uno de sus aprendices, ¿cierto? Durante este curso aprenderemos conceptos de la pedagogía, fundamentos y principios para la formación y el desarrollo integral a través del estudio de los recursos para una enseñanza efectiva. Y entonces vamos a ver dos puntos aquí. El primero, ¿alguien me colabora leyendo Efesios 4, 11 y 12? Se los voy a poner acá para que los que no lo han buscado lo puedan leer. Amén. Mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es decir, que la enseñanza cristiana es un llamamiento divino, ¿cierto? Porque aquí dice que nos constituyó. Es decir, que hemos sido llamados para ejercer, ¿cierto?, una función conforme a los dones que nos ha dado, ¿cierto?, para capacitar el pueblo de Dios, para edificar el cuerpo de Cristo para su gloria, ¿cierto? Amén. ¿Quién me apoya? Ay, perdón. ¿Quién me apoya leyendo la segunda parte? Amén, hermana. Listo, dale. Segunda de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Muy bien, entonces este segundo principio de la palabra nos enseña que los que somos llamados necesitamos preparación, ¿sí? Si bien el Señor nos ha dado un don de enseñanza, también nos ha llamado a prepararnos. ¿Para qué? Para presentarnos aprobados, ¿cierto? Para mostrar diligencia. El consejo de Pablo a Timoteo puede muy bien servir como el lema a todos los maestros cristianos. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Es decir, que se forma, que se capacita, que se instruye, que se esfuerza, ¿verdad? Y es importante entenderlo porque muchas veces incluso tomamos porciones de la palabra que no entendemos que somos como un mandato. Por ejemplo, cuando leemos Josué 1:9,
Mira que te mando que te esfuerces. Así mismo el Señor nos dice, bueno, yo les doy un don, los establezco, les hago un llamado, pero nos llama también a que nos esforcemos por crecer, por aprender, ¿cierto? Les voy, entonces, esos son los dos fundamentos que en los que vamos a fundamentarnos, perdón la redundancia, sobre la enseñanza de la pedagogía cristiana. El que en el que todos tenemos un llamado, pero también que ese llamado tiene una responsabilidad de prepararnos y de formarnos. Ahora vamos a ver un poco más sobre la pedagogía cristiana desde sus comienzos. Voy a dejar de compartir pantalla. Denme un momento. ¿Hasta aquí todos vamos bien o alguno tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Todo excelente. Bien. Hermana, Señor. bueno, es que cuando su merced comenzó a hablar sobre esto, Sí. pues se me vino a la memoria un pasaje del Antiguo Testamento que está en el libro de Osea, creo que es, donde dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Amén. Por falta. Entonces, mirando lo que se está enfocando acerca del el texto de donde Jesús llegó, ¿sí? Y vio. Marcos 6, ¿sí? Y sintió compasión. Y bueno, entonces la pregunta que me hago es, cuando el pueblo de Dios no está siendo direccionado en esta forma de enseñanza, entonces es ahí donde la persona viene a sacar su conocimiento, a no tener el conocimiento de la palabra, ¿no? No es el portador del mensaje, sino es el pueblo que no se percata, no asimila. Bueno, no sé ni cómo decir esa palabra, ¿no? Que no estamos cumpliendo con el llamado de dar la enseñanza, ¿cierto? Por eso dice que no, tuvo compasión de ellos porque pronto, eran como ovejas sin pastor. O sea, no sí. tenía quien les enseñara. Ajá. Amén. Listo, les voy a compartir por acá ya un videito para que nos ilustremos un poco más. Yo sé que aquí hay unos que dirán, eso ya lo sé, pero yo sé, hay otros que todo lo que vamos a ver y muchos conceptos son nuevos. Un momento les comparto la pantalla. Y me confirman si lo pueden ver. ¿Lo pueden ver? No, no No, mi puede. hermana. Está en la Aún. diapositiva anterior. ¿Ya lo ven? No, ya, ahora sí. Sí, sí. Dame un momento. Espérate, pero me toca devolver. ¿Me cuentas si escuchan? Origen y evolución de la pedagogía. Sí se oye, sí se oye. Antecedentes.
La historia de la educación se origina en las comunidades primitivas cuando el ser humano pasó del nomadismo al sedentarismo. A partir de entonces, la transmisión de conocimientos y saberes pasa de una generación a otra al enseñar y recolectar alimento. Existen civilizaciones que muestran similitudes en sus métodos como Grecia Antigua, Egipto, China y la India. La Grecia Antigua, la enseñanza se basaba en la religión y la conserva de tradiciones. Egipto fue la sede principal de los primeros conocimientos científicos de escritura, ciencias, matemáticas y arquitectura. La educación en la antigua China se centraba en la filosofía, poesía y la religión. Y el sistema chino de un examen civil permite la selección de los mejores estudiantes para puestos importantes del gobierno. Pero, ¿qué es pedagogía? La pedagogía se define como la ciencia que tiene por objeto de estudio a la educación. La pedagogía es, por así decirlo, la teoría de la educación y la educación la práctica de la pedagogía. La educación, por su parte, es un proceso social y permanente de formación que tiene como finalidad la mejora integral del ser humano. Para entender mejor los antecedentes de la pedagogía, vamos a detallar el origen de las civilizaciones antiguas. Los griegos. El concepto de pedagogía surgió por primera vez en Grecia como la actividad de acompañar a los niños de su casa hacia las instituciones educativas. La palabra pedagogía en su sentido etimológico quiere decir el arte de conducir al niño. Paidos niño, agein conducir. Los romanos. Los teóricos de la educación romana poseen un carácter más práctico que idealista, teoría acuñada a los griegos. También se incluyó la idea de que para el ejercicio educativo era importante la vida familiar y es en Roma donde surge el primer sistema de educación estatal, el Renacimiento. Durante el Renacimiento se logran grandes conquistas pedagógicas. Una educación más práctica y real, se llevó la enseñanza a todas las clases sociales, se reemplazaron los modelos mecánicos por métodos más atractivos y agradables. La pedagogía en el siglo XVIII. El siglo XVIII es el siglo pedagógico por excelencia. En él la educación ocupa el primer plano de las preocupaciones de los reyes, de los pensadores y de los políticos. Tendencias pedagógicas. Rousseau, la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser esclavo. Pestalozzi perfeccionó el método de enseñanza de lectura, de lenguaje y de cálculo. Kant menciona que el hombre solo se acerca a la perfección a través de la educación. Gracias. Entonces aquí vemos, ok, ¿listo? Aquí veíamos, aquí vemos un concepto, unas definiciones acerca de lo que significó, el fundamento etimológico de la palabra, ¿cierto? Y también de la palabra pedagogía y también de cómo ha evolucionado en el tiempo y cómo se percibía antes la pedagogía. Haciendo referencia específicamente a la pedagogía cristiana, podemos decir que toma de otras disciplinas que tienen relación con la Biblia, ¿cierto? Está la historia de la Biblia y del cristianismo, métodos o procedimientos de estudio de la Biblia. Por ejemplo, la teología cristiana, que está interesada en las realidades de la fe cristiana como Dios, el hombre, el pecado, Satanás, la salvación, la iglesia, la Biblia, entre otros. Esos conceptos son necesarios para el desarrollo de la educación del alumno con el fin de que poder lograr un sistema válido de sus creencias cristianas en cuanto a Dios y al hombre. La ética cristiana está interesada en los ideales de Dios para la vida, que se establezcan en las escrituras y que nos indican los principios básicos y normas de la vida cristiana, la conducta personal, las relaciones interpersonales y entre grupos, la vida familiar, la ciudadanía cristiana, el trabajo, la economía, tareas que el alumno debe aprender y no aprender simplemente como un conocimiento que quede aquí,
sino que vaya al corazón y que transforme nuestra vida, es decir, que lo vivamos. La historia del cristianismo nos enseña hechos de la historia cristiana que el alumno debe conocer para conocer el origen de muchos conceptos que utilizamos, ¿cierto? Los procedimientos bíblicos, lectura, estudio y métodos de la Biblia, hermenéutica, manejo de la Biblia, apologética, arqueología bíblica, geografía y más. Son necesarios para el maestro y su enseñanza. Yo creo que durante este diplomado, los pastores en diferentes materias que ustedes ya han visto y las que les faltan por ver, pues les han enriquecido, ¿cierto? Todo este aprendizaje de la palabra, de cómo escudriñar, estudiar y fundamentarnos en ella y asimismo llevarla a nuestra vida y cómo podemos trascender también enseñándole a otros. Amén. Vamos a ver en ese sentido cómo hay algunas definiciones acerca de lo que es. Esto ya lo vi. Unas definiciones que hay acerca de qué es educación cristiana. Lewis dice que la educación cristiana es el intento generalmente de los miembros de la comunidad cristiana por participar en los cambios de otras personas en sus relaciones con Dios y la iglesia, con otras personas, con el mundo físico y consigo mismo y de guiarlos a esos cambios. Paul Biet dice que la educación cristiana es el proceso mediante el cual las personas son confrontadas con el evangelio y gobernadas por él. Involucra los esfuerzos de la comunidad cristiana para guiar a las personas, jóvenes y adultos hacia la participación más plena en la vida y en la obra de la comunidad cristiana. Nótese, ¿sí?, que en las definiciones que hacíamos hace un momento, muchos decían es que la educación es según el concepto, ¿cierto?, que manejamos, o la pedagogía es la ciencia, y sí, pero aquí recuerde que el enfoque que lo estamos tomando es desde la palabra de Dios. La Iglesia Luterana de América la define así: la educación cristiana es un proceso mediante el cual las personas son confrontadas con el evangelio cristiano, despertadas y transformadas por él. Este proceso, el educando se vuelve un participante activo y voluntario. Eabey, para entender la educación cristiana es menester primero tener una idea clara de la naturaleza de la educación en general. Básicamente, la educación es el proceso de cambio experimentado por los seres humanos. Es necesario también tener una idea clara de la naturaleza de la educación religiosa. Es una educación que tiene como propósito, primero, la adquisición de una fe personal y segundo, el desarrollo de sí misma. Listo, continuamos. Para Richard, la educación cristiana es el proceso por el cual el Espíritu Santo, usando instrumentos humanos, obra por medio de las Sagradas Escrituras para guiar a un individuo a la aceptación personal de Jesucristo, dirigirlo hacia la madurez espiritual y alistarlo en la comunión y ministerio de la iglesia. Entonces es aquí donde vamos con nuestra primera tarea, ¿sí? Ya vimos las definiciones de muchos, ¿sí?, pensadores, muchos estudiosos de la enseñanza cristiana y cómo ellos la han definido. Las vamos a proyectar en sus plataformas, pero para que lo tengan más claro, de todos estos definiciones que vimos, ustedes van a hacer un listado de esas palabras claves que encuentran en cada una de estas definiciones y van a hacer su propia definición. ¿Ok? Esa es la tarea. ¿Cuál es el propósito? Que cuando escribimos y hacemos nuestra propia definición sobre algo, me tiene que llevar a la tarea de primero interiorizar para mí qué es, ¿sí? Y eso nos va a permitir primero afianzar
interiorizar ese conocimiento o ese aprendizaje. Amén. Listo, continuamos. ¿Ven la pantalla? Sí se ve, sí se ve. Como podemos ver, existen muchas definiciones. Ninguna es menos importante que otra. Todas han aportado y han dejado huella en este proceso de aprendizaje. Pero la opinión que realmente nos interesa es qué dice Dios acerca de la enseñanza. Dios separa la enseñanza del aprendizaje y más adelante veremos los versículos que Él usa para este proceso, ¿cierto? Lo primero que vamos a ver es la enseñanza como se presenta como un acto de descubrimiento. Hay algunos teóricos que refuerzan esto, ¿cierto? Pero aquí lo vamos a ver desde el punto de vista bíblico. La enseñanza va más allá de la repetición de conocimientos por parte de un maestro o de memorizar conceptos por parte del estudiante, ¿cierto? Es mejor aprender cuando hacemos, es decir, aprender a través del descubrimiento. La mejor clase de enseñanza se deriva del descubrimiento y partiendo de esta idea, podemos definir la enseñanza como un despertar de la mente del alumno, ¿cierto? Es desarrollar en el alumno esa capacidad para captar, para retener una verdad, estamos hablando de verdades bíblicas, ¿cierto? Y moverlos a que descubran y piensen por sí mismos y lo lleven a la práctica. Entonces, si nosotros cogiéramos un versículo bíblico y simplemente lo leemos y ya, pero como ya hemos aprendido, si estudiamos el contexto y si leemos y profundizamos cada una de las palabras y buscamos los principios de cada una de esas palabras y los llevamos a ese aprendizaje de cómo los podemos aplicar para nuestra vida, ya es diferente, ¿cierto? Porque ya descubro que la palabra me está hablando y me está enseñando algo para mi vida. Pero si yo simplemente me quedo con el repetir y memorizar un versículo y repetirlo, pero no lo interiorizo, no lo medito, no lo razono, no lo reflexiono, pues es la palabra de Dios, nunca se pierde, pero el propósito no se va a cumplir. Si no lo aplico, de nada sirve, ¿cierto? No robarás y me lo sé de memoria, pero pues si no lo aplico, sé que mentir es un principio que está mal, pero si no lo aplico, entonces es en el descubrir cómo la aplicación de la palabra transforma mi vida y por eso la enseñanza debe trascender. Es interpretar la Biblia. La comprensión de la Biblia es básica a toda la enseñanza cristiana, ¿sí? Alguien que por favor me colabore buscando Juan 8, 31 y 32 y lo lea. Amén. Dice la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces vemos aquí la importancia del conocimiento bíblico para el cristiano, ¿cierto? Es fundamental. Es cierto que un principio bíblico aplicado a nuestra vida nos transforma. Entender el significado del texto bíblico
de su contexto histórico, ¿cierto? No es suficiente. El propósito último o mayor de conocer la palabra de Dios no es decir las cosas que Dios expresa allí, sino guiarlas a vivir bajo la soberanía de Dios. No es decir la historia de Jesús o la historia de Jonás o la historia de Moisés, sino que es de guiar a las personas a tener una vida, una experiencia personal con Jesús y aprender y amar y seguirle, pero sobre todo aprender a vivir bajo su señorío. Jesús siempre nos refirió a eso, ve y no peques más, ¿cierto? Siempre nos llevaba a esa transformación espiritual, o sea, ese peque más es ve y obedece, ve y aplica los principios de la palabra, ve y cúmplelos, no simplemente, no les decía vaya lean la Biblia, vaya lean la Torá, no. Les decía, ese ve y no peques más es aplícala, vívela. Eso demuestra que realmente has tenido una relación con Cristo y has sido impactado por él. Entonces, nuestra enseñanza cristiana no se debe conformar en compartir un conocimiento bíblico, porque entonces vamos a terminar siendo historiadores. La historia de Jonás, la historia de José, la historia del Génesis y la historia. Y Dios no viene porque para que le contemos y repitamos la historia que está, sino para que demostremos que somos testimonios vivos de su palabra. La debilidad de enseñar se incrementa por medio de la práctica. Ahí sí es la práctica hacia el maestro. En la medida que nos vamos enfrentando a ese proceso de enseñanza con la responsabilidad, ¿cierto? Con la preparación y entendiendo que Dios nos ha dado el don para hacerlo, es como darles habilidades a un estudiante de cambiar su vida, hablando de estudiante, aprendiz, discípulo. Pero siempre es a la aplicación. Es como si nos enseñaran a conducir un carro y nos dieran solo la clase teórica. ¿Será que tendríamos la capacidad de conducir? ¿No es cierto? Cuando aprendimos a conducir un vehículo, primero nos dan toda la parte técnica, toda la teoría, pero después el siguiente es en el carro. Cómo se acelera, cómo se frena, si tiene cambios, bueno, si tiene clutch. Es en la práctica que vamos aprendiendo y vamos mejorando. Y en la medida que más lo hacemos y lo hacemos y lo hacemos, ya manejar se vuelve algo más de la vida cotidiana sin mayor problema. Así se vuelve la enseñanza cuando la practicamos. La Biblia es el libro de texto de enseñanza cristiana. Si bien hay otros libros que nos edifican y nos enseñan, nuestro libro de estudio por excelencia, número 1 es la palabra de Dios, la Biblia, ¿cierto? Por el medio del cual hay una revelación general, donde el Espíritu Santo nos guía, ¿sí? Y nos fortalece, y es ahí, por medio de la escritura que viene y se edifica la fe. Y es en tenerlo en claro, porque cuando enseñamos, impartimos una enseñanza cristiana, el libro de referencia es la palabra de Dios. Podemos usar otros libros, claro, en los estudios que hemos hecho ya en otras asignaturas, ¿cierto? Los usamos de apoyo, pero el libro fundamental por excelencia de enseñanza es la palabra de Dios. Aquí tenía una imagen que dejé compartir. Listo. La Biblia es el libro del texto en la enseñanza cristiana. Es una combinación de conocer
de ser y ser, de conocer al Señor, ¿sí? De ser como Él y de hacer su voluntad. Recuerde que el mayor propósito es que obedezcamos la palabra del Señor, que cumplamos su palabra, ¿cierto? El propósito de la educación cristiana, como dice acá, es un acto de amor entre dos personas. Cuando leíamos ese primer versículo, decía, y el Señor los vio con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Y como acto de amor, el Señor empezó ¿a qué? A enseñarles, ¿cierto? El propósito debe ser ayudar a los alumnos a oír la verdad divina. Recuerde que dice, las cosas que han oído. Ayudar a los estudiantes a aprender y a entender la verdad divina. Encargar a los hombres de confianza. Eso nos enseña la Escritura. Perpetuar la declaración de la verdad divina de una generación a otra. Nos enseña la palabra que también es enseñar a otros. Este propósito ha derivado a lo largo del tiempo que se hayan identificado varios objetivos dentro de la educación cristiana. La primera, ¿cuáles creen que cuáles creen que pueden ser? El número 1, la salvación, ¿cierto? Es guiar a que nuestros aprendices o nuestros discípulos o a las personas que les vamos a compartir el mensaje, es guiarlo a recibir a Cristo. Es decir, la salvación, ¿cierto? ¿Qué otro objetivo? El conocimiento bíblico. Ayudar a cada alumno a estudiar, a entender, a crecer, a obedecer la palabra de Dios. Debemos inspirar. Los maestros inspiran. Jesús inspiraba, y como usted y yo, que somos seguidores de Cristo, debemos inspirar a que el estudiar la palabra sea un deleite, como dice la palabra. Al anhelar entenderla, discernirla, alimentarnos de la palabra, a querer crecer en ella. Y como resultado de esta relación, de este aprendizaje, pues es el obedecerla. Debemos tener como objetivo también tener una vida llena del Espíritu Santo. Ayudar a cada alumno a recibir el bautismo del Espíritu Santo, a caminar diariamente con Él, a ser guiados por Él, a tener un constante crecimiento espiritual. Yo ya hice esto, ya listo, cumplí. No. Es un aprendizaje, es un crecimiento continuo que nos conduce a la madurez cristiana, ¿cierto? A la entrega personal, ayudar a cada alumno a entregar totalmente su vida y su voluntad a Dios. A que haya una adoración, a congregarse, a tener una relación íntima con Dios. Ayudar al alumno a que proclame de manera espontánea y planificada el Evangelio, que testifique de su fe, que comparta de la obra de Cristo. Y más allá con palabras, es de la manera que él vive y que siente a Jesús en su vida. La edificación y la educación, a ayudarles, guiarlos al crecimiento y el desarrollo hacia la madurez cristiana y la aplicación en la vida diaria, que es un fruto de ella. La educación nos da el conocimiento de las creencias, doctrinas y otras que son necesarias para el conocimiento. El servicio cristiano, que es lo que estamos haciendo aquí. Ayudar a cada alumno a encontrar y cumplir su lugar
como miembro del cuerpo de Cristo, entendiendo claramente que todos somos miembros importantes por igual del cuerpo de Cristo para cumplir su llamado y su propósito. Y con esto tener una vida cristiana, aplicando los propósitos, ¿cierto? En cada relación y en nuestra vida. Dios participa en el proceso de enseñanza cristiana de tres maneras. Una, en su obra creadora. Dios ha capacitado al hombre para que tenga la posibilidad de aprender. Esta habilidad que Dios nos ha dado opera de acuerdo a ciertos principios y los maestros cristianos estamos obligados a tratar de comprender cómo funcionan estos principios. Entendiendo que somos personas únicas y asimismo las personas a las que les enseñamos tienen estilos de pensar, de sentir, de creer y de aprender de manera distinta. Y nosotros tenemos el deber y la responsabilidad de entenderlo y de esta manera comunicar con amor, con empatía, con sencillez, ¿cierto? El descubrimiento de uno mismo. Dios ha provisto una rica fuente de aprendizaje cristiano por la revelación bíblica. Los maestros cristianos deben continuamente profundizar en su comprensión en ella. Es allí donde este diplomado que estamos haciendo, por el que estamos acá, que es de la Biblia Thompson, y nos enseña a descubrir, nos enseña a través de la Biblia Thompson a que el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos dé el entendimiento de la palabra más allá de un apoyo externo, sino que somos él y yo creciendo en este aprendizaje, pues es maravilloso porque somos edificados y fundamentados en los principios de la palabra de Dios. En su función como guía divina, el Espíritu de Dios participa activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Él es el que está para motivar, iluminar y proveer inspiración. Él está presente en el estudio de la Biblia y es por ello que los maestros y alumnos debemos unir nuestros esfuerzos en oración y en un espíritu total de dependencia del Señor. No es en cuántos años yo llevo ejerciendo la docencia, no es en cuántos estudios tengo, si tengo maestría, doctorado, sino es entender que en el conocimiento de la palabra, el maestro por excelencia es el Espíritu Santo. Él es el que nos guía, Él es el que nos forma, Él es el que nos instruye y Él es el que convence de pecado y Él es el que pone las palabras precisas para instruir y para motivar. Amén. Tenemos que entender Amén. que como maestros somos totalmente responsables de la enseñanza y por eso tenemos que ser muy cuidadosos. Imagínense si un jardinero dijera, no importa lo que yo siembre, cuando lo haga o cómo lo haga, de todos modos Dios dará el crecimiento. Ah, es la hora de Dios, no importa, no me preparo. Esto es de Él algo hará. No, eso no está bien. ¿Cierto? Cualquier jardinero serio dirá que esta actitud es inmadura, que no tiene que ver con la capacidad de Dios para hacer crecer a una planta, porque si fuera por eso, pues sencillamente no nos llamaría y Él lo haría todo. Es que Él no necesita de nosotros. El asunto es que de cualquier manera el Creador ha decidido trabajar en armonía con sus propias leyes para la siembra y la cosecha. Así lo hace. Lo que es válido y cierto en el cultivo de las plantas, lo es también para la enseñanza. Él le plació llamarnos e invitarnos a ser parte de esta obra maravillosa que es llevar el mensaje de Jesús, que es llevar la enseñanza del Evangelio, pero eso no nos debe demandar y entender la responsabilidad con la cual lo debemos hacer. La espiritualidad sin metodología. Un maestro que ignora los principios del aprendizaje es como un jardinero que siembra tomates en la estación del año menos indicada.
y espera y cosecha 20 días después. Y espera que haya cosecha. Perdón, la interpretación estuvo mal. A veces, por ejemplo, yo veo en las redes sociales cómo comparten el evangelio a las personas homosexuales. Dios mío, los crucifican. Y el mensaje del Señor no es ese. El mensaje es del amor. Que todos pecamos. Todos estamos destituidos. Todos no merecemos la salvación. No es para ellos nomás. Pero lastimosamente los hemos hecho ver como si ese pecado fuera peor que los demás. Y no es así. Y estamos llevando un mensaje de la manera equivocada, no desde el amor que Jesús tuvo, ¿cierto? Para entregar su vida por nosotros, todos por igual. Porque Él no hace acepción de personas, las hacemos nosotros. Y llevamos un mensaje de juicio, de condenación, y olvidamos el amor. Se nos olvida que es por amor que usted y yo estamos aquí. Muchas veces llevamos el mensaje, pero de manera equivocada, con el fundamento equivocado. Sí, sabemos que va a haber un juicio, pero es que el pecado es igual, todos pecamos de manera distinta. El castigo para el pecado, sea el que sea, es el mismo. Pero también la oportunidad de salvación para todos es dada de la misma manera. Y es a los que aceptemos a Jesús y aceptemos la obra transformadora que Él hace en nosotros. Y cuando enseñamos desde el amor de Jesús, desde esa compasión que veíamos, y tuvo compasión y los vio y se detuvo en ese amor, y si presentáramos a Jesús de esa manera, no con rabia, no con juicio, ¿será que sería distinto? Yo creo que sí. Debemos ser responsables, incluso cómo presentamos al Salvador del mundo. Porque Él dice, yo no vine a juzgarlos, yo vine a darles salvación para todo aquel que crea, ¿cierto? Yo vine para que nadie se perdiera. A eso vino Él no vino a decir, es que ustedes, no. Y es precisamente por eso que en su tiempo no lo entendieron, porque esperaban que viniera a hacer ese juicio de esa manera en ese momento. La metodología sin espiritualidad es como un maestro que puede estar muy obsesionado con las aplicaciones de la teoría del aprendizaje, de los métodos de instrucción, hasta el punto que olvida la función del Espíritu Santo en el proceso del estudio bíblico. Los maestros cristianos deben tener siempre presente lo que dijo Jesús en Juan 16:13. ¿Lo buscamos, por favor? ¿Alguien lo encontró? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Muchas gracias. Que tengamos un conocimiento en enseñanza maravilloso. Que tengamos un ejercicio en nuestra vida cotidiana y profesional en la docencia maravilloso. Gloria a Dios. Que el Señor nos ha dado la oportunidad de contener ese conocimiento es una bendición de Dios. Pero no podemos cometer el error de creer que es allí donde está nuestro fundamento. Es en todos los conceptos, las metodologías. Bueno, eso hay una cantidad de cosas desde la pedagogía, ¿sí?
para aplicar, desde las estrategias, desde la didáctica. Suman, pero no debemos olvidar que el maestro, que la función esencial de la enseñanza es el Espíritu Santo. Y lo que en primer lugar nos debe preocupar e inquietar es que estemos llenos del Espíritu Santo, que Él es el que nos guíe, que si tenemos todas otras herramientas y nos suman, maravilloso, pero es el Espíritu Santo quien dirige, quien enseña, quien, como decía el verso, quien convence, no nosotros, no lo que yo aprendí, no, suma pero no. Amén. Listo. ¿Cómo vamos hasta acá? Bien por este lado. Bueno, como la idea es ser un poquito dinámicos, ¿sí? Vamos a tomar 10 minuticos, son las 8:12, o sea que hasta las 8:22 de un receso. La invitación es que se desconecten de las pantallas, llámese computador, llámese tablet, llámese celular, que haga una pausa activa para que nuevamente nos volvamos a encontrar en 10 minuticos, ¿vale? Vale, muy 7 leyes. ¿Listo? Bueno. Vamos a hablar un poco sobre la importancia de la enseñanza desde el punto de vista de Bruce Wilkinson, pero antes me gustaría escuchar a alguno de ustedes y la invitación es a que todos lo pensemos. Si han tenido un maestro que usted dice, uy, este maestro de la primaria, del preescolar, del bachillerato o de la universidad me impactó. Espero que de manera positiva, porque lastimosamente también como maestros podemos impactar de mala manera, decir, uy, ese maestro en la vida fue terrible. Pero pensemos hoy de manera positiva ese maestro, en qué lo impactó, qué hizo para impactar su vida, cómo era su carácter, cómo era hacia sus estudiantes. Y si 2 o 3 personas rápidamente lo quieren compartir, me gustaría escuchar. Yo, maestro David, yo Listo, David. recuerdo entre algunos maestros que tuve, un maestro en la universidad que era de los últimos años de planificación estratégica y una de las mejores clases que nos dio cuando hablamos de que él nos preguntaba quién es el mejor administrador que conocemos. Empezamos a dar conceptos, nombres y todo, y él nos llevó a una verdad muy interesante que fue su madre. Él nos dijo su madre fue el mejor ejemplo de administración. Eso me impactó mucho porque nos regresó a ver que dejemos de pensar en tanta teoría y que regresemos a las bases y a los orígenes de cada uno en nuestros hogares. Y eso me pareció súper, súper importante. Y así él se desenvolvía en cada clase. Muy bien. Gracias, David. ¿Quién otro se anima a compartirnos? O busco la lista. ¿No? ¿Ninguno tuvo un maestro que lo haya impactado? Javier González ¿Alguien? sí, comparto la experiencia. Tuve un maestro en la universidad que se convirtió como en una mamá, de cierta manera que estaba muy pendiente de cuando iba a la universidad y un momento que yo no tenía cómo pagar mi semestre y ella autorizó que de su sueldo le descontara mi semestre. Para mí eso me impactó mucho porque ella me dijo, yo me prometí en la vida nunca hacer esto por una persona, pero por usted yo lo voy a hacer. Y cuando fue el momento de graduarme, recuerdo que no me había recibido los documentos, estaba fuera del espacio y ella se tomó el tiempo, fue antes del decano de la universidad, él estaba en una reunión, ya pidió permiso y dijo, necesito que me haga un favor, necesito que me reciba los papeles de este muchacho y lo llevé. Él le dijo, vayan de mi secretaria. Y ella dijo, no me sirve su secretaria. Necesito que usted se levante y allí lleve el documento. El señor le tocó levantarse de la reunión
y llevó los documentos a que ya parecía pues todo aceptado. Entonces me impactó mucho de que ella, sin ser un familiar como tal, trascendiera desde las aulas y estuviera atenta en su proceso de enseñanza. Muy bien, Janet. Qué bonito testimonio. ¿Quién más? O por el contrario, si alguien tiene que contar, quiere contar algún impacto negativo, pues también. Berlis. Dios les bendiga. Bueno, yo tengo de los dos casos, negativo y positivo. Primero quiero compartir así rápidamente el positivo. Es mi anterior pastor. Él lo trasladaron en abril y siempre fue digamos, doloroso para mí. Mientras lo tuve a mi lado, digamos, no atesoré muchas cosas, pero ya el día de la partida, cuando me llamaron a dar mis palabras finales, ahí fue donde entendí que me marcó mi pastor. Él era una persona que estudiaba mucho, se capacitaba, buscaba siempre cómo dar la palabra de la mejor manera. Y él a mí me llegó a aconsejar muchas veces. Y el día en que me tocó dar las palabras, se me vino como una película y en todos los recuerdos que tengo de él siempre hay unas palabras que él siempre me decía. Y es que él siempre me decía, no se quede con lo que usted cree, busque siempre lo que Dios le quiere dar. Y bueno, eso digamos en el momento no le presté como mucha atención, pero ya más que todo ahorita en la ausencia, lo que puedo admirar de mi pastor es ese amor que él tenía no solamente por adquirir conocimiento, sino el hecho de él sentarse con uno. O sea, y no solamente él se preocupaba por dar, sino que él también se sentaba con uno y increíblemente él se alimentaba de los alumnos, de los que en la iglesia él estaba capacitando. Eso me marcó a mí bastante, de que el hecho de ser maestro o enseñar no es yo pararme con impotencia o con esa arrogancia de yo, no, es reconocer con esa humildad y ese amor que yo necesito también recibir. Pero por el contrario, también tengo la mala experiencia negativa de una maestra que, bueno, en determinado momento la conocí, me senté y todo, pero entonces ella era poco de sentarse con uno. Entonces llegaba, se paraba, enseñaba lo que tenía que enseñar, la materia que nos dictaba, y el que entendió bien y el que no entendió, pues así se quedó. Y eso me marcó mucho porque yo llegué a estrellarme más adelante en mis procesos, llegué a estrellarme con muchas cosas y siempre anhelé que esa persona se sentara y me escuchara o me enseñara o sí, me sacara de las dudas. Entonces tengo como la experiencia positiva de alguien que se sentó conmigo con ese amor, pero por el contrario también tuve la experiencia de encontrarme con choques en mi vida debido digamos, la poca dedicación de una maestra sentarse a mi lado y poderme enseñar de corazón. Entonces, Dios Gracias. les bendiga. Es muy importante entender esto. Cuando hablamos de un maestro que marcó nuestra vida, mira que ninguno habló de los conceptos académicos que le pudo enseñar, ¿cierto? Si vemos en el trasfondo hay una conexión, un interés. Vemos inicialmente al maestro Jesús interesándose ¿quién? En aquel que necesitaba aprender. Como maestros debemos interesarnos, inquietarnos, preocuparnos. Primero, por lo que vamos a dar, ¿cierto? Para eso debemos prepararnos, llenarnos de la fuente que es el Espíritu Santo y esforzarnos. No podemos acomodarnos, yo ya sé esto suficiente y el que le sirve bien, porque uno escucha a los maestros, no, yo ya le enseño y si puede bien y si supo, maravilloso y si no, pues ni modo. No, porque terminaríamos siendo maestros mediocres. Y el Señor nos llamó a ser maestros como Cristo. Y Él es un maestro por excelencia. Amén. Entonces,
Lo primero que hace un maestro, y escuchaba a un gran maestro que conozco decir, a nosotros la inteligencia, él dice así, inteligencia artificial no nos puede reemplazar, porque lo que conectamos, lo que sentimos, cómo, eso no lo hace la inteligencia artificial. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Amén. Y el hecho de que ustedes estén aquí, en este diplomado, en este curso, demuestra que son ellos aquellos que renunciaron a esa comodidad de poder decir, ay, ahorita estaría tomándome una siesta o viéndome Netflix, pero no, ustedes han decidido tomar este curso para aprender, para mejorar y para cada día crecer en el proceso de servirle al Señor. Amén. Y es muy bueno porque eso quiere decir que tiene una meta proyectada a la excelencia. Existen leyes que conozcámoslas o no, existen y son vigentes, ¿cierto? Un ejemplo de ellas, se lo voy a compartir por acá, es la ley de la gravedad. ¿La ley de la gravedad existe? Sí. Así usted no la conozca, ¿cierto? Así sepa usted que no existe. Por ejemplo, vemos a este hombre donde se refleja que porque el hecho que él pueda que no crea que la gravedad no existe, pues ahí no vemos que las manzanas van para el lado izquierdo, derecho, sino que caen por gravedad hacia abajo, no van para arriba y lo golpearon, ¿cierto? Asimismo es el proceso de enseñanza y aprendizaje. Dios estableció sus leyes por las cuales el ser humano aprende. Entonces, si nosotros como seres humanos aprendemos a usar o a dominar estas leyes, seremos mucho más eficientes como maestros que si no las utilizamos o las desconocemos. La enseñanza y el aprendizaje es importante entender que tiene unas leyes y que es importante que las conozcamos y que entendamos cómo funcionan. Así como veíamos el ejemplo de la ley de la gravedad, ¿cierto? Que a todos nos aplica, creamos en ella o no, conozcámosla o no la conozcamos, así también ocurre en el aprendizaje. Dios ha establecido leyes por las cuales el ser humano aprende. Entonces, si nosotros como maestros llegamos a conocer y a dominar estas leyes, pues seremos más efectivos, ¿cierto? Vamos a estudiar y analizar las leyes que rigen el aprendizaje, pero vamos a hablar un poco de la estructura con las cuales el maestro Bruce Wilkinson nos enseña las leyes del aprendizaje. Ay, no, pero perdón, no lo tengo abierto acá. La estructura contiene 6 pasos. Déjame en un momento, ya les voy a compartir pantalla para que empecemos a ver primero esa estructura de los 6 pasos aplica para todas las leyes. Es como la metodología que él usa para enseñarlos cada una de las leyes del aprendizaje. Ahora sí.
Me confirman cuando la vean en su pantalla, por favor. ¿Las pueden ver? No, aún no. ¿Y ahora? Ya comenzó a compartir. No veo nada, tampoco. no vemos A nada. ver, yo no la. Está Ahora sí. cargando. Ahora Ya, sí. ya se ve, ya se ve, ya se ve. Ahora ¿Listo? sí ya se ve. Maravilloso. Bueno. Vamos a ver, bueno, la introducción ya la vimos. La estructura primera que vemos en cada una, pues es la introducción. La mentalidad que básicamente es la introducción. Es introducir la ley con un contexto bíblico. ¿Cuál es el fundamento o la base estructural de la Biblia para esa ley que vamos a estar mencionando? Recuerde que todas las enseñanzas de estas leyes tienen un fundamento bíblico, ¿sí? O sea, la palabra de Dios. Luego vamos a mostrar un modelo, que sería el punto 3. ¿Cómo es que eso funciona ahora? ¿Sí? Y cómo funcionaría con el modelo. ¿Cómo es que tradicionalmente en las aulas o cómo tradicionalmente hemos venido enseñando? Y cómo, según las leyes del aprendizaje, debería funcionar. Vamos a ver también, según el modelo bíblico, ¿no? ¿Cómo debería funcionar según el modelo bíblico? Explicando un poco más esto, vamos a ver unos ejemplos o unas máximas de 7 principios que expliquen y ayudan a entender cada una de ellas. Y vamos a ver un método, también se reconoce como un meollo, que es la definición resumida de esta ley, como el principio fundamental de cada una de la ley, y ahí pasamos y trabajaremos el método, que es la práctica en la cual vemos unos pasos prácticos para aplicar la ley que estamos estudiando. Y como último veremos los maximizadores, que son 7 sugerencias para ayudarle a usar la ley, ¿sí? Pues en este caso la ley número 1, de una manera más efectiva. Esta es la dinámica con la que vamos a trabajar. ¿Listo? Hablábamos un poco de la introducción ahorita. Existen leyes para todo en la naturaleza, ¿cierto? Pero pues conozcámoslas o no, aplica. La introducción de esta ley dice, un maestro no debe dejar de aprender ni prepararse. Nunca es suficiente. Debemos escalar para llegar a la cima. No podemos conformarnos, no podemos decir ya es suficiente, sino que cada día debemos buscar la excelencia en el aprendizaje, en los procesos para dar más en nuestro proceso de enseñanza. Y la primera ley se llama la ley de la gente. ¿En qué consiste? En hacer que aprenda. Esta es la ley de la gente. Entonces, vemos de este principio desde 2 fundamentos bíblicos. El primero es Deuteronomio 4:1, que dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que os enseño, para que ejecutáis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. ¿Qué palabra está enfatizada? Enseño. Y vemos en Deuteronomio 5:1 que dice, llamó Moisés a todos los que, y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy
hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardarlos para ponerlos por obra. Amén. Entonces, en este principio, vemos que hay dos palabras que se destacan. Una, ¿cuál es? Enseño. Que aprendan de lo que les enseño, ¿cierto? Y lo otro es... ¿qué? Aprender. Cuando estudiamos estas palabras en el idioma original, en el lenguaje original que sería el hebreo, la palabra aprender y la palabra enseñar nos muestra un significado más amplio de ellas mismas. Y si vamos a esa raíz de esas palabras, obtenemos que estas dos palabras se trata casi de una misma palabra. De tal manera que lo que hace el maestro y lo que hace el alumno está totalmente relacionado. Por lo tanto, enseñar es hacer que aprendan. El principio de este principio bíblico es causar que aprendan. Es hacer que aprendan. De tal forma que no podemos considerar que la enseñanza es solamente algo que hace el profesor en una clase. Más bien, podemos indicar que la enseñanza es lo que hace el maestro en el alumno. ¿Cómo? Entonces, causamos el aprendizaje que tiene que ir más allá de las palabras, y es allí donde hablamos del modelo, ¿cierto? Es de cómo vamos más allá. En el libro vemos muchos ejemplos que nos da el maestro Bruce acerca de la enseñanza y de esas experiencias que él vivió que causaron un efecto especial en él. Él contaba que en el seminario él admiraba mucho a un maestro y quiso entrar en su clase. Pero él quería ver por qué todo el mundo hablaba de ese maestro, por qué era tan especial. Y resulta que este maestro, él se distrajo con toda la intención a ver cómo iba a reaccionar este maestro. Y él se distrajo y se dedicó a ver por la ventana y no había pasado un minuto y el maestro de una vez le llamó Bruce y buscó la manera de conectar con él para dar su enseñanza. También dice que estuvo después en otra clase e hizo el mismo ejercicio. Dice, pudo haberme quedado todo el semestre viendo para la ventana y el maestro no se interesó. Muchas veces vamos con el concepto equivocado. Yo enseño y el que quiera aprender, que aprenda. Ese no es el modelo de Jesús, ¿cierto? El modelo de Jesús es que seamos guiados por el Espíritu Santo para inspirar, ¿cierto? Para motivar, para conectar, para guiar. Amén. En esta enseñanza. Entonces es importante comprender que es ir más allá, que es interesarnos en los estudiantes, ¿sí? Es preocuparnos, como daban esos ejemplos de esos maestros que inspiraban en sus vidas, es que buscaron la manera de cómo acercarse, de cómo impactar, de cómo conectar. Y es allí donde vemos el fundamento bíblico, causar el aprendizaje y buscar la manera posible de hacerlo. Dice, oye los estatutos y los decretos que yo te enseño para que ejecutéis y viváis y extraéis y poseáis la tierra que Jehová, Dios de vuestros padres, os. Entonces enfatizamos aquí en que dice enseñó. El versículo empieza diciendo que llamó a Moisés, ¿cierto? Y les dijo, oye,
Israel los estatutos aprendéis y guardaos y ponerlos por obra. Entonces ahora enfatizamos en la palabra aprenderlos. Esas dos palabras son una cara de la misma moneda, ¿cierto? Que conecta, como les decía hace un momento, el aprendizaje y la enseñanza. Es la responsabilidad que tenemos como maestros. Nosotros dentro del ministerio no somos maestros para que nos aplaudan y uy, ese maestro es increíble. Sí, conocemos personas que nos inspiran, pero es la obra y es cómo se han dejado usar por el Espíritu Santo para poder causar ese efecto en el corazón de los que le escuchan. Hacer una revolución total de la enseñanza, ¿cierto? Del aprendizaje. De lo que vamos a enseñar, debemos desdibujar y salirnos de esos métodos tradicionales, de que se sienta el alumno y ya y es lo que el maestro diga y nadie puede pensar diferente. Sino es poder establecer esa relación donde llevamos a ese estudiante a descubrir lo profundo, lo maravilloso y el deleite que está en la palabra de Dios que tiene para nuestra vida, para profundizar, para instruirnos, para enseñarnos, para transformarnos. ¿Cierto? Pero esa manera aburrida, esa manera de llenar tablero, es lo que él llama temas pozo de la pasividad, donde el alumno escucha y escribe y hace caso. El único que sabe es el maestro, quien es el que expone las palabras. Y las máximas es donde nos debemos llevar en este enfoque de la enseñanza. Y es que primero el maestro es responsable de que el alumno aprenda. Cuando vemos la enseñanza desde ese enfoque, todo cambia. Ya no es, si aprendió, aprendió, y si no, perdió. Incluso hay profesores que le encantan mostrarse como los que rajan a todo el mundo. Pero su interés no está en causar el aprendizaje, sino en generar miedo o que todos crean que saben mucho. Los maestros deberían rendir cuentas a Dios por su influencia. De hecho, daremos cuentas. Y debemos ser conscientes de ellos, porque podemos ser una influencia que impacte de manera positiva la vida de las personas o una influencia para apartar las personas del Señor. Y es terrible. Los maestros somos responsables absolutos de lo que impartimos. Y de eso debemos tener precisión. Los maestros deben medir su éxito por el éxito de sus estudiantes. Yo me acuerdo que cuando yo era estudiante en el colegio, cuando empezamos a ver química, a mí me iba terrible. Yo creía que no era capaz. Yo creía que no entendía. Yo creía que esa materia no era para mí. Sin embargo, yo siempre, pues, fui una buena estudiante y esa docente me había enseñado biología en años anteriores y conocía mi desempeño. Pero realmente no, todas las evaluaciones eran orales y yo pasaba el tablero y no sabía nada. Como resultado, perdí el primer periodo y en mi casa perder una materia no era nada que se aceptara. Entonces, cuando salió el boletín, recuerdo mucho que mi mamá fue a hablar con la profesora a preguntarle por qué yo había perdido la materia y ella se quedó viendo y me dijo, no se preocupe, que ella no perdió. Y efectivamente en la próxima, en el momento de hacer, pues aquí se llama en Colombia proceso de evaluación, ya de promoción, pierde o la materia definitivamente o no. En ese tiempo no se llamaba recuperación. A mí no me llamaron. Y me apareció la materia como si la hubiese pasado. Yo sentí una responsabilidad, yo sentí que ella me dio un regalo tan grande que yo me motivé a estudiar y yo nunca más volví a perder una evaluación de química.
Yo no entendía, porque además era una profesora muy estricta, yo no entendía cómo ella siendo tan estricta me había podido pasar la materia cuando honestamente yo la había perdido. Y eso produjo en mí una responsabilidad, un compromiso y un interés en corresponderle a ella de esa manera como maestra que yo estudié, y eso de pensar que yo no era buena para química desapareció y nunca más volví a perder un examen. No sé si ella lo percibió de esa manera y cómo ella pensó que iba a causar ese efecto en mí, pero se interesó en mí, que me motivó a hacerlo. Debemos causar eso en nuestros estudiantes de diferentes maneras y es el Señor el que nos guiará a hacerlo. Los maestros existen para servir. Qué incómodo es cuando cogen a veces los estudiantes como el mensajero: lléveme, tráigame, póngame, córrame. No. De hecho, hay maestros que se sientan, cogen el celular, dejan una tarea y se olvidan de su clase y se van, dejan actividades y ya, desocupados. No, un maestro que existe para servir, se conecta con sus estudiantes, se inquieta con ellos, observa cómo se relaciona con otros, quizás cómo se siente, cómo es su proceso en el aprendizaje. Tanto estamos hablando del estudio bíblico, pero también en ese ejercicio, por ejemplo, cuando hay escuelas dominicales, que en este momento hablamos con tantos procesos de los niños, cómo se relaciona, y vemos muchas cosas cuando conectamos y logramos muchas cosas. De las cosas maravillosas, y yo creo que el Señor nos ha permitido ser exitosos, es en esto, en que el éxito de nuestro colegio ha sido el éxito de nuestros estudiantes, ver cómo Dios nos ha guiado de llevarlos a más, de cómo detenernos y observarlos y decir, este chico no es un cansón, porque llegan los profes, me dicen, profes, que a mí me dicen que mi hijo es el más cansón, es insoportable, él no sabe, es desobediente, y cuando nos hemos dado cuenta y nos hemos detenido a escucharlo, a aprender con él, sentarnos de lado, entendemos que hay a veces situaciones de base que requieren otro tipo de apoyos terapéuticos y lo logran, ¿sí? Y superan y avanzan y ha sido maravilloso. Pero es porque como Jesús nos hemos esforzado por ver al estudiante más allá, de no solo de una materia, sino de acompañarlo, de escucharlo, de que él llega a veces, me decía un estudiante, profe, estoy tan feliz porque mi papá volvimos a hablar, me prometió que iba a compartir más tiempo conmigo y se notó, porque de hecho me acerqué a decirle, me alegra ver cómo has mejorado, hoy te veo distinto, y de una vez él me dijo, es que hablé con mi papá y me dijo que iba a estar más pendiente de mí porque los papás son separados y eso me hace muy feliz y quiero hacer muchas cosas. Y entonces, cuando conectamos y vemos que lo que siente nuestros estudiantes nos importa, eso tiene una causa y un efecto distinto. Los maestros impactan por su carácter. El carácter no es el que más grita. El carácter no es el que más enojado está, porque es que a veces confundimos el carácter con ser groseros, con estar de mal genio, con usar palabras duras. Eso no es carácter. El carácter es la certeza, los principios, que diga, uy, yo quiero ser como ese maestro. Uy, es que ese maestro es de verdad que inspira. Y no es tampoco el que se esposa en brazos y besos y elogios, no. Es el que inspira, es el que motiva, es el que refleja el carácter de Cristo. Es allí cuando vemos realmente el propósito. Me gustaría que abriéramos y leyéramos este texto. ¿Alguno sabe qué idioma es? Moisés apela a tu Israel. Francés. ¿Francés? ¿Estás Sí, seguro? parece. Creo que sí, maestro. Sí, señora.
Y si yo les digo que es hebreo, no, ¿cierto? Resulta, este es un ejemplo de que muchas veces nos ponen como maestros, creemos que no las sabemos todas y simplemente damos lea y decimos, esto es tal, esto es latín y todos tienen que decir si es así. Pero muchas veces ni somos conscientes ni sabemos de lo que es lo que estamos enseñando. Debemos formar en nuestros estudiantes, como decía hace un momento, una de las estudiantes que intervino, de provocar, de causar el deseo de aprender, de estudiar, de escudriñar, de empaparnos del conocimiento de la palabra. ¿Ustedes qué piensan? ¿El maestro nace o el maestro se hace? Se hace. Se hace. Yo creo que ambas. Se hace. Se hace. Bueno. Hablamos que puede ser las dos, ¿sí? El maestro nace porque hablamos que la escritura nos enseña que Dios nos da el don. Y nacemos con los dones, ¿verdad? Entonces Dios nos da el don de ser maestros. Pero eso no es suficiente. El hecho que tengamos un don no significa que no tengamos que formarnos. Las dos son verdades. Dios nos da el don de maestros, pero tenemos la responsabilidad de formarnos, de instruirnos para dar lo mejor, dar con excelencia y llevar a otro nivel ese don que Él nos ha dado. Amén. Amén. El meollo. El maestro debe aceptar la responsabilidad de causar que sus estudiantes aprendan. Ese debe ser su propósito al impartir una enseñanza. Profe, qué pena interrumpirte. Señora. Dime. Sí, lo que pasa es que, bueno, mientras tú estabas explicando lo de la mentalidad, el modelo y las máximas, recordaba, el Señor a mí me dio el hermoso privilegio de estudiar licenciatura en psicología y pedagogía, y una de las áreas en las que uno más se mueve es con aquellos niños que son un problema en el aula. Es que no aprenden de la forma como que van en contra de todo pronóstico. Y cuando hablabas de esto, estos chiquitos los retan a uno porque ningún niño es igual al otro. Y siempre con ellos, ese es el reto. El reto es siempre, la responsabilidad está en uno, en este caso en mí, de que él aprenda lo que tiene que aprender, pero que lo aprenda bien. O sea, no amando ese aprendizaje, porque generalmente cuando llegan a uno, ya tienen una aversión a ese aprendizaje porque han tenido muchas pérdidas y muchos fracasos. Entonces llegan a uno y ya no quieren la materia, no quieren el maestro, no quieren a nadie. Que ni les mencionen eso porque ha sido siempre una causa de fracaso y de problemas. Y es como lograr cambiar esa mentalidad. Y asociándolo cuando hemos tenido la oportunidad de discipular a alguien, a veces sucede eso. Es más, la mayoría de las veces sucede eso. Las personas traen preconceptos no tan chéveres porque no han tenido encuentros tan bonitos cuando han intentado estudiar la palabra del Señor. Y eso los ha como, les pone una barrera. Y creo que parte de lo fundamental o de lo principal que uno tiene que hacer es lograr primero tumbar esa barrera y luego como sí empezar a generar ese vínculo y cambiar como ese, o sea, tumbar ese preconcepto y empezar a hacerlo nuevo. Creo que eso es lo difícil, desaprender para aprender. Y ahí sí vincular a la persona a ese concepto, a ese nuevo, a amar ese nuevo aprendizaje. Entonces, no sé si estoy equivocada, pero, o si te entendí bien, la ley de la gente, pero cuando lo estabas exponiendo, yo solo pensaba en estos chiquitines y en estos retos que ellos representan. Y no sé si lo comprendí de la manera correcta, si la analogía es correcta, me gustaría que me lo pudieras aclarar. Sí, Lady, es correcto, porque nos vamos a centrar en el estudiante, ¿no? No es yo como maestro me las sé todas y si las cogen, háganle, ¿no?
es dejarnos guiar por el Espíritu Santo de cómo el que conoce a ese estudiante, cómo siente, cómo vive, ¿cierto? Y cómo él también ministra a través de nosotros ese corazón para llegar al aprendizaje. De las experiencias maravillosas que hemos tenido en la enseñanza, que personalmente he tenido en la enseñanza de la Biblia Thompson, es cuando damos el seminario que muchas personas se acercan y dicen lo que tú precisamente hablabas ahora. No, es que para mí leer la Biblia era una tortura. Yo abría y no entendía nada. Yo veía que el pastor exponía en su predicación y yo decía, pero ¿cómo lo hace? Yo no soy capaz, el problema soy yo no puedo, no es para mí, y simplemente la Biblia se cerraba. Pero el seminario de la Biblia de Thompson es maravilloso porque es asequible y nos enseña un principio básico, y es que todos estamos llamados por parte del Señor para estudiar su palabra, ¿cierto? Y de este método tan sencillo es romper esa barrera que tú decías, Lady. Es romper esto y decir, no, yo claro que puedo, tengo las herramientas y lo puedo lograr hacer, y el Señor también, la palabra no ha sido para aquellos que han estudiado teología, sino que la palabra está para todos aquellos que hemos decidido aceptar y recibir a Cristo y ser transformados por su palabra. Y ese es el propósito. Y muchos terminan inspirados, uy, sí, yo estudié esto, yo leí esto, y eso es lo que debe causar, y eso es el objetivo que nosotros debemos causar a través de nuestras enseñanzas bíblicas. Por eso, este meollo dice, el maestro debe aceptar la responsabilidad de parte de Dios de causar que sus estudiantes aprendan. Es nuestra responsabilidad. ¿Cómo nos medimos que somos buenos maestros? Con los resultados de nuestros estudiantes. Ay, no, el resultado es que la mitad perdió. Uy, yo soy muy bueno. No, usted es muy malo. Su resultado para evaluar que usted es un excelente maestro es que sus estudiantes hayan logrado llegar al aprendizaje esperado. Amén. Leyes del aprendizaje. ¿Cómo lo podemos hacer? Ame a sus estudiantes, consciente e incondicionalmente. Ponga en práctica usando sus dones y talentos, siendo usted mismo. Yo me acuerdo que yo tenía un profesor que decía, yo soy bravo, y llegaba a esa clase, yo soy así, y no era así, pero quería hacernos sentir temor. ¿Por qué? Al contrario, eso no genera conexión, ¿sí? Dios nos ha dado desarrollemos ese aprendizaje en la vida de Cristo en nosotros. Veamos a nuestros estudiantes, démosle un abrazo, ¿cómo estás hoy? Saludemos, dediquémonos ese tiempo también a que sientan que somos uno, que somos un solo cuerpo. Regularmente cambia su estilo de acuerdo a cada situación. Exponga el tema de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes. Es importante entender a quiénes les voy a enseñar, ¿cierto? Que, por ejemplo, si vamos a otro lugar, ¿cómo es? ¿Cuáles sus creencias, su cultura, ¿cierto? Su vivencia diaria. Mira que eso hacía Jesús. ¿Por qué están las parábolas? Porque Él les enseñaba conforme a su vida diaria. Y era más fácil para ellos entender porque usaba sus propias vivencias para enseñarles un principio y que ellos lo pudieran entender para que lo pudieran aplicar. Debemos ser sencillos. Es que la enseñanza no es para lucirnos cuántos sabemos y cuántos títulos tenemos, no. Es más, el conocimiento nos debe llevar a ser lo más sencillos posible. Y es ahí donde la labor de enseñarle a un niño cobra mucho valor, porque si un niño lo entiende, todo el mundo lo entiende, ¿cierto? Entonces, entre más sencillos, más humildes y demostremos ese amor y ese servicio, lograremos el propósito. ¿Cierto? Recordemos que el Espíritu Santo, ¿qué hace? Da poder a quien, al maestro, ¿cierto? Ilumina el tema y convence al Espíritu Santo. No usted, no yo. Que nos debemos preparar, sí, pero es el Espíritu Santo el que obra y que cumple el propósito. El objetivo es que, digamos todos hoy, yo me comprometo a causar el aprendizaje en mis estudiantes, y para eso quiero que abramos esos micrófonos y lo digamos todos. Porque todos estamos aquí para ser maestros de la Biblia Thompson, ¿verdad?
Entonces, hoy, ay, es que yo no soy grupo para esto, es que eso a mí no me gusta, es que yo soy así, no va a cambiar, no. Hoy vamos a abrir todos los micrófonos, los quiero abiertos y vamos a decir a la cuenta de 3, pero abramos los micrófonos, los veo cerrados. 1, 2, 3. Yo me comprometo a usar mis estudiantes. Prometo a usar el aprendizaje de mis estudiantes. Amén. Muy bien. Amén, amén. ¿Listo? Entonces, esa es nuestra primera ley, nuestra enseñanza el día de hoy. Quisiera que me contaran cómo les pareció, si tienen alguna duda o vamos bien hasta ahora. Vamos bien En hasta mi caso, ahora. vamos bien hasta ahora. Bueno, me alegra mucho. Entonces, recordar que vamos a dar una tareita muy sencilla al finalizar la clase y nos vemos el próximo martes muy puntuales a las 7 de la noche. Recuerden que les voy a subir la presentación de hoy. Se la subo a la próxima clase porque tengo en una la ley 1 y 2. ¿Listo? O bueno, les voy a subir de una vez esas y pues si quieren ir repasando no hay ningún problema. ¿Listo? Listo, mis hermanos. Entonces vamos a orar para cerrar este tiempo. Les agradezco su excelente disposición. Les agradezco su participación. Sé que algunos ya se tienen que retirar. No hay ningún problema. Nos vemos el próximo martes. Padre, te damos gracias, Señor, porque ha sido una noche maravillosa en la que tú nos has hablado, nos has enseñado, nos has retado, nos has confrontado, Señor. Y gracias por el llamado que nos has hecho a ejercer esa labor próxima y maravillosa que es la de enseñar. Gracias, Señor, porque hoy nos permites entender los principios de tu palabra, Señor. Hacerlo con responsabilidad, con amor, demostrando las virtudes de Cristo. Padre, te pedimos que nos guíes y que nos motives, Señor, para que nosotros podamos inspirar a aquellos que nos llevas a instruir, llevar ese mensaje de tu palabra. Que esté en nosotros en hacerlo con excelencia, que esté en nosotros el anhelo permanente por prepararnos. Te damos gracias y te pido que bendigas a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, fue un placer. Dios les bendiga. Nos vemos entonces el próximo martes. Dios les bendiga. Feliz noche. Gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, bendiciones a todos. Que la pasen muy bien. Bendiciones. Excelente noche. Bendiciones.